Hoy vamos a empezar con los teóricos de química analítica instrumental. Mi nombre es Martín de Simone, soy profesor a cargo de la materia en este momento y junto al doctor Giorgeri y el doctor Guillermo Copelo vamos a ser encargados de esta parte de los teóricos que comenzamos el día de hoy. En sí, la materia química analítica instrumental va a abordar distintos temas y la idea es que ustedes generen el criterio para saber qué metodología analítica, qué técnica analítica puede utilizarse según el objetivo que ustedes quieren aplicar, ¿sí? Por lo tanto, a lo largo de la cursada vamos a ver distintas técnicas analíticas, cada una va a permitir obtener distinto tipo de información y esa es un poco la idea del curso, ¿sí? Bueno, como les decía recién, el cronograma de teóricos ya lo tienen en el campus, donde van a poder canalizar muchas de las dudas que tengan sobre los teóricos o mismo en las clases que tengamos aquí. Gracias a la gestión de Nacho van a poder rever este teórico y aburrirse de nuevo cuando lo vean en sus casas. Y los teóricos van a estar estructurados, ¿sí? Siguiendo distintos temas. Va a haber un pequeño bloque dedicado a la espectroscopía que vamos a ver entre hoy y el jueves, fundamentalmente acompañando a los temas que están viendo en seminarios de espectroscopía ultravioleta, visible, fluorescencia, quimioluminiscencia. Después tenemos un bloque de teóricos sobre técnicas separativas donde se van a abordar los conceptos y los fundamentos de las distintas técnicas y van a ver cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, cromatografía gaseosa, electroforesis capilar. Y hacia el final de esta primera parte vamos a tener los teóricos de espectrometría de masa. Y luego van a tener el primer parcial promocional. Y lo mismo en la segunda parte, vamos a ver los temas de electroquímica, resonancia magnética nuclear, infrarrojo y Raman, que está asociado también a espectroscopía molecular, luego absorción atómica y bueno, otros temas como preparaciones de muestra, biosensores, aplicaciones en la caracterización a escala nanométrica por el auge y la relación que hay con la nanotecnología hoy en día y otras aplicaciones en la química forense. Bueno, pasada esta pequeña temas administrativos, vamos a ver algunas definiciones importantes, ¿sí? En general, se habla de para que un producto farmacéutico pueda liberarse a la venta, debe cumplir con una serie de especificaciones. Esas especificaciones se pueden llevar a cabo a través de distintos ensayos físico-químicos que verifican que ese producto cumpla con esas especificaciones. Ahora, ¿cómo verificamos que realmente cumpla con esas especificaciones? Mediante una serie de ensayos descritos en un método analítico. Y eso es precisamente lo que forma parte de este curso. Acá es una definición más volcada a la industria farmacéutica, pero lo mismo, ¿sí?, vale para los bioquímicos cuando quieran hacer un análisis y tengan que informar un resultado. Ese resultado tiene que ser llevado a cabo a través de un método analítico. Los que ya tuvieron seminarios habrán visto a su vez que ese método analítico tiene que estar, ¿qué?, validado, ¿sí? Entonces, ese método se dice que tiene que estar validado, ¿por qué? ¿Qué significa validar un método? ¿Para qué queremos validar un método? Para estar tranquilos de que cuando lo usemos funcione bien, ¿sí? Si nosotros tenemos un método que no conocemos su linealidad, ¿qué rango de concentraciones van a usar? Si no sabemos su límite de detección, ¿cuánto es lo mínimo que van a poder cuantificar? ¿Sí? Son todos parámetros que son fundamentales, ¿sí?, a la hora de validar y decir que un método analítico puede ser utilizado, ¿sí? Así tenemos distintos parámetros que se deben validar, como la repetitividad, es decir, que nos va a dar siempre los mismos resultados, la robustez, que tiene que ver con la resistencia del método a pequeños cambios, ¿sí?, que una pequeña modificación, por ejemplo en el pH o en la temperatura en la que se está llevando a cabo el ensayo, no me conduzca a un resultado completamente diferente, ¿sí?
los métodos que resisten esas pequeñas variaciones son precisamente los métodos que son robustos. Tenemos que tener en cuenta los límites de detección y de cuantificación, es decir, cuánto es lo mínimo que uno puede detectar y cuánto es lo mínimo que podemos cuantificar, ¿sí? Vamos a ver a lo largo del curso distintos métodos analíticos y no es lo mismo si uno tiene que determinar la concentración de un principio activo en un comprimido, que va a tener miligramos o una concentración elevada, que si tiene que detectar trazas o partes por millón o partes por billón de un contaminante en agua, ¿sí? No es lo mismo. Y hay distintas técnicas analíticas que van a permitir trabajar con concentraciones más altas o concentraciones más bajas, es decir, van a tener distintos tipos de límites de detección y de cuantificación. No es lo mismo medir por una técnica espectrofotométrica que medir por absorción atómica, por ejemplo, para nombrar dos extremos. En espectrofotometría podemos llegar a partes por millón, mientras que en absorción atómica se puede llegar a partes por billón, ¿sí? Es decir, concentraciones mucho más bajas y límites de detección mucho más bajos. Bueno, tenemos que tener en cuenta la selectividad del método, ¿sí? Si va a permitir detectar un solo analito o si detecta todos los analitos. La linealidad, la exactitud en la medición, la especificidad. Y una vez que definamos todos estos parámetros, vamos a establecer los límites de aceptación. Establecer los límites de aceptación quiere decir entre qué rango y qué rango acepto este método. Pues yo puedo decir, bueno, el método es robusto porque resiste pequeñas variaciones de pH. Pero yo voy a tener que definir cuáles son esas variaciones, ¿sí? Variaciones entre pH. Yo defino el método que tiene que ser la reacción a pH 7 y defino los parámetros entre 6,5 y 7,5 o entre 5 y 9 o entre 1 y 11, ¿sí? Entonces vamos a establecer los límites de aceptación para cada uno de estos parámetros. Luego se realiza la validación. En este sentido, cuando ustedes tengan los trabajos prácticos van a hacer una validación, ¿sí? Van a determinar todos estos parámetros para hacer la validación tanto por un método espectrofotométrico como por un método de fluorescencia. Y van a poder comparar todos estos parámetros. Especialmente en lo que hace límites de detección va a ser claramente visible cuando estén preparando las soluciones. Ya se van a dar cuenta que los límites de detección de un método de fluorescencia es mucho menor que de un método de espectrofotometría, ¿sí? Bueno, entonces vamos a evaluar los resultados, emitir informes y finalmente se genera el certificado de validación que nos dice que podemos confiar en ese método que desarrollamos. Bueno, así vamos a encontrar distintos métodos que pueden ser aplicados a materias primas. Esto implica que pueden ser aplicados a materias que van a estar puras o relativamente puras, ¿sí? Una materia prima, cuando un laboratorio compra un ingrediente principio activo para elaborar comprimidos, por ejemplo, de paracetamol, va a llegar ese material, esa materia prima, que va a ser paracetamol, ¿sí? Prácticamente puro. Después, en el laboratorio se mezclará con los excipientes y se generarán los productos intermedios y finalmente, por ejemplo, van a preparar una forma farmacéutica o un comprimido y es el producto terminado. No es lo mismo analizar esta materia prima cuando llega al laboratorio, porque un laboratorio, ¿qué va a hacer? Compró paracetamol, pero lo primero que tiene que hacer es saber si le mandaron lo que pidió. O no se van a poner a preparar los comprimidos sin saber si el que le compraron realmente les mandó lo que pidieron y no hubo una confusión en el camino. Entonces vamos a desarrollar métodos que nos permitan, por un lado, ¿qué tendríamos que hacer primero? Para saber si les mandaron o no. Identificar, ¿sí? Va a haber que hacer una identificación. Hay métodos que permiten identificar, ¿sí? Por ejemplo, la espectroscopía infrarroja es una de las técnicas que primero se aplica en este sentido, ¿sí? Hacer un análisis por infrarrojo y compararlo con una sustancia de referencia para ver si realmente son lo mismo. Ahora, si tenemos un producto intermedio que ya está
mezclado con otros componentes, con otros excipientes, que, como les decía yo, recién puede ser necesario que tengamos que separarlos de esos componentes antes de poderlo analizar, ¿sí? Lo mismo en productos terminados. Entonces acá es donde van a aparecer las técnicas separativas, para poder separar y poder realmente determinar el analito que nos interesa. Entonces, vamos a otra definición, ¿sí? Un método analítico consta de un conjunto de ensayos, los cuales nos van a permitir la asegurar la calidad de un producto. Vamos a tener distintos tipos de ensayos específicos para algunos productos, otros que son más generales, pero el método es como algo más global, ¿sí? Es todo el método de procesamiento de la muestra, incluye la técnica analítica de aplicar. En este sentido veamos algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, muestra va a ser esa parte representativa de la materia objeto de análisis. Dentro de la muestra vamos a tener a su vez nuestro analito, que es específicamente lo que se quiere analizar. La técnica es el medio para obtener la información sobre ese analito. Sí, puede ser por espectroscopía UV, puede ser por espectroscopía infrarrojo. Ahora, el método es el conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis. El método engloba la técnica y a su vez todos los métodos, como les decía recién, puede ser de preparación de la muestra, la técnica separativa, los acondicionamientos, y luego se realiza el análisis. Dentro de los métodos de análisis tenemos los métodos clásicos, como los que habrán visto en química analítica el cuatrimestre pasado, muchos de los cuales son volumetrías, gravimetrías, métodos de análisis cualitativo, y luego tenemos los métodos instrumentales de análisis, ¿sí? Basados en propiedades físico-químicas y permiten obtener informaciones de esos analitos, ya sea a través de técnicas espectroscópicas, electroanalíticas, y a su vez tenemos los métodos de separación, que son los que nos van a permitir separar al analito de interés en el caso que sea necesario, que no se pueda aplicar un método directo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una medición de absorbancia, si tienen una mezcla de componentes, ustedes saben que esa señal, esa absorbancia va a ser debida a la mezcla y no a cada uno de sus componentes individuales. En cuyo caso sería necesario una separación previa de la muestra. Bueno, en particular, dentro del curso de química analítica instrumental, vamos a distinguir distintos grupos de técnicas. Por un lado tenemos todos los que son los métodos espectroscópicos, de los cuales tenemos, por ejemplo, infrarrojo, UV visible, fluorescencia, fosforescencia, quimioluminiscencia. ¿Sí? Muchos de estos métodos involucran lo que se llama espectroscopía vibracional o espectroscopía molecular, mejor dicho. Luego tenemos resonancia magnética nuclear, donde vamos a trabajar con núcleos, obviamente, o absorción atómica, cuando estemos hablando de átomos. A su vez tenemos otro bloque de todo lo que son los métodos electroquímicos, donde podemos encontrar también potenciometría directa, potenciometría indirecta, métodos amperométricos, métodos estáticos o dinámicos, dependiendo si hay circulación de corriente o no. Todos estos métodos podrían aplicarse en forma directa sobre distintas muestras, ¿sí? En el caso que haya algún interferente que imposibilita medir el analito presente en la muestra, vamos a tener que recurrir a las técnicas separativas. Ahí aparece HPLC, ¿sí? O cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, y también vamos a tener electroforesis capilar. ¿Sí? Cromatografía líquida permite el análisis de una gran variedad de analitos, es uno de los más difundidos. Cromatografía gaseosa va a ser fundamentalmente para todos los analitos que sean volátiles o se puedan derivatizar en compuestos que sean volátiles. Y finalmente electroforesis capilar es una técnica más moderna comparada con las otras dos y sirve tanto para analitos polares y no polares, o que tengan carga o sin carga,
¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que posean una señal per se o no, y en general el número de platos teóricos aumenta, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? La resolución que se alcanza en HPLC es menor que en GC, y esta a su vez es menor que en electroforesis capilar a grandes rasgos. Y en el centro de todas estas técnicas analíticas aparece la espectrometría de masa, porque es una técnica de gran potencial, ya que es una técnica que permite hacer análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Los límites de detección son realmente muy bajos, y dentro de todas estas técnicas es la única, junto con infrarrojo, como les mencioné antes, que permite hacer una identificación. A su vez, la espectrometría de masa puede utilizarse acoplada a técnicas separativas como electroforesis capilar, GC o HPLC, o puede usarse en forma directa también. Es decir, podemos separar los analitos y después analizarlos, identificarlos por espectrometría de masa, o podemos analizar algo que sea una mezcla, una muestra compleja, y detectar la presencia de algún analito en particular en esa muestra. Por eso es que es tan poderosa esta técnica. Bueno, como les decía recién, dependiendo de la muestra que estemos tratando de analizar, podemos aplicar también distintos sistemas de pretratamiento de la muestra, que pueden ser tamizado, filtración, centrifugaciones, separaciones con membrana de diálisis, técnicas de head space que se utilizan fundamentalmente en cromatografía gaseosa para compuestos volátiles. Bueno, extracciones con solvente, técnicas separativas, hacer derivatizaciones para facilitar el análisis. Particularmente el día de hoy vamos a comenzar con la parte de espectroscopía UV visible. Si observamos el espectro electromagnético, vamos a poder observar distintas zonas o identificar distintas zonas en este espectro electromagnético. Por ejemplo, una zona donde está la región del ultravioleta, del visible, del infrarrojo. Pero en todos los casos, un espectro electromagnético lo podemos caracterizar o diagramar teniendo en cuenta, por un lado, la longitud de onda, por otro lado la frecuencia y por otro lado la energía involucrada en esa radiación electromagnética. Es decir, toda radiación electromagnética la podemos caracterizar en función de la frecuencia, la energía o la radiación o la longitud de onda. Es decir, la energía de esa radiación electromagnética va a estar dada por la constante de Planck por la frecuencia, y a su vez la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda de esa radiación electromagnética. Por lo tanto, es fácil ver que las regiones del espectro electromagnético que se correspondían con las zonas de mayor energía de esa radiación, también correspondían a las zonas de mayor frecuencia y a su vez las zonas de menor longitud de onda. ¿Sí? ¿Está claro? Al aumentar la longitud de onda que está dividiendo en esta zona, ¿sí?, va a disminuir la energía. Por lo tanto, si volvemos al espectro electromagnético, teníamos distintas zonas que a su vez las podemos relacionar con las distintas radiaciones, ¿sí? Y a su vez cada una de estas zonas vamos a ver que se aplica una técnica espectroscópica diferente y permite obtener información diferente, porque la interacción que se establece entre esa radiación electromagnética y la materia va a ser diferente. Por ejemplo, si arrancamos de esta zona que corresponde a la de mayor frecuencia o mayor energía,
estas radiaciones al interaccionar con la materia pueden producir excitación, incluso hay radiaciones de esta zona que pueden producir ionización, es decir, que puedan arrancarle un electrón a una molécula. Sí, a medida que nos acercamos a la región del ultravioleta o del visible, esta radiación al interaccionar con una molécula va a permitir que un electrón pase de un nivel basal a un nivel excitado, va a permitir hacer esa transición electrónica. Eso es lo que ocurre en la región del ultravioleta o del visible. Si nos movemos hacia las zonas de mayor longitud de onda, es decir, seguimos bajando la frecuencia y la energía, nos encontramos con la radiación infrarroja, que es precisamente la que se usa en espectroscopía de infrarrojo, y en este caso ya esta energía no es lo suficientemente energética para producir esas transiciones electrónicas que se producen en UV visible. Entonces simplemente va a producir vibración molecular, ¿sí? Vibraciones de los enlaces químicos que van a producir cambios en la longitud de ese enlace o en los ángulos de enlace. Y si seguimos avanzando, llegamos a las ondas de radio, que son las que se utilizan en resonancia magnética nuclear, que ya no va a actuar sobre los electrones, que no va a producir estas transiciones electrónicas, y ya es mucho menor la energía, y simplemente lo que vamos a ver son cambios en la orientación del spin nuclear, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, ¿sí?, todo espectro electromagnético puede expresarse en términos de la energía, la frecuencia y la longitud de onda, siendo la energía y la frecuencia mayores cuando la longitud de onda disminuye. Ahora, ¿qué técnica espectroscópica utilizar? Va a depender, como les mencionaba al principio de la clase, de qué información queremos obtener. ¿Sí? Podemos querer obtener información de la fórmula molecular o identificar grupos funcionales, por ejemplo con infrarrojo, ver conectividad de carbonos por resonancia magnética nuclear, posicionamiento de sustituyentes, propiedades estereoquímicas. Si queremos cuantificar, ¿sí?, hay muchas técnicas espectroscópicas que permiten cuantificar, como vamos a ver hoy, UV visible, pero no es una técnica que sirva para identificar. Hacer un barrido espectral no es muy bueno para identificar. Ahora, si hablamos de infrarrojo, es muy bueno a la hora de identificar, especialmente la zona de las huellas dactilares, la zona del espectro que se llama zona de las huellas dactilares, que si se la compara con un patrón puede usarse para identificación, pero para cuantificar la espectroscopía de infrarrojo no es tan buena como una cuantificación por UV o visible, por ejemplo. Bueno, cuando la materia es sometida a una determinada radiación electromagnética va a producir distintos efectos como estábamos adelantando recién. La zona de los rayos X van a producir ionizaciones de la molécula, ¿sí? Pueden producir o pueden provocarle que pierda un electrón, por ejemplo, y se ionice, lo cual podría ser útil, por ejemplo, para espectrometría de masa, que necesitamos una ionización. En UV visible vamos a producir transiciones electrónicas, ¿sí?, entre los orbitales atómicos y moleculares. Es decir, un electrón va a pasar de un nivel basal a un nivel excitado. Vamos a poder utilizarlo para medir la absorción de esa energía en ese proceso, o dependiendo si es un proceso fluorescente o fosforescente que produce una desexcitación por un proceso radiativo, vamos a poder medir esa emisión de fotones, ¿sí?, de emisión de energía en forma de fotones. Luego tenemos la zona del infrarrojo, donde vamos a obtener información sobre esos enlaces químicos presentes en la molécula. La región del microondas, que produce rotaciones en los enlaces químicos, y las radiofrecuencias, que producen transiciones de spin electrónico y nuclear. Ahora, ¿para qué sirve cada una de ellas?
decir, ¿qué información obtenemos a raíz de estas interacciones? Bueno, cuando producimos rayos X, por ejemplo, o radiaciones de alta energía, podemos obtener información estructural de la molécula, ¿sí? Sobre todo a partir de la ionización. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos espectrometría de masa. En la región de ultravioleta y visible vamos a obtener información de grupos cromóforos, de conjugación de dobles enlaces en la molécula, que es precisamente lo que da esa posibilidad de absorber en la región del ultravioleta o del visible. Y fundamentalmente se lo utiliza mucho a la hora de cuantificar la espectroscopía UV visible. El infrarrojo permite obtener información de grupos funcionales presentes en la molécula. Y la zona de las huellas dactilares se la utiliza mucho como criterio de identificación. Y luego tenemos la zona de menor energía, así a medida que descendemos vamos bajando la energía, y tenemos la resonancia magnética nuclear, que en este caso va a dar información de las subestructuras de la molécula, las conectividades, podemos obtener información de la estructura, las constantes de acoplamiento. En definitiva, si graficamos el espectro electromagnético, vamos a tener una zona de menor longitud de onda, que corresponde a mayor frecuencia y mayor energía, empezando por la zona del ultravioleta, el visible. A medida que aumentamos la longitud de onda tenemos el infrarrojo y llegamos a las ondas de radio. En esta zona dijimos que se producían esas transiciones electrónicas por efecto de esa radiación electromagnética. En la zona del infrarrojo simplemente va a haber vibraciones moleculares, y en la zona de microondas, rotaciones moleculares. Ahora bien, la espectrofotometría en la región del ultravioleta o del visible es una técnica que está codificada en la farmacopea, está ampliamente difundida en los laboratorios, ya sea farmacéuticos o bioquímicos, ya que es una técnica que se utiliza mucho para cuantificar una gran variedad de analitos. Es una técnica que se la utiliza como detector en sistemas separativos como HPLC, por ejemplo. Si uno hace una separación y va detectando lo que se va separando, midiendo la absorbancia, por ejemplo. Y es interesante porque a partir de la medida de la absorbancia podemos saber la concentración del analito presente en esa muestra. ¿Por qué es esto? Porque por un lado tenemos que la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia, o el logaritmo de 1 sobre la transmitancia, y la transmitancia relaciona la intensidad incidente sobre la muestra con la intensidad transmitida. Entonces, sabiendo que la transmitancia es la relación entre la radiación transmitida y la incidente, podemos determinar la absorbancia. Y ya hace unos años, a partir de la ley de Lambert y Wirth, a su vez sabemos que la absorbancia es igual a una constante por el paso óptico, es decir, la distancia que ocupa esa muestra, por la concentración que tiene esa muestra. Esta constante que tenemos en la ecuación de Lambert y Wirth es la absortividad, y es un parámetro que puede tener distintas unidades dependiendo en cuáles unidades utilicemos para expresar el paso óptico y la concentración. Por ejemplo, podemos tener que la absortividad se exprese en litros sobre gramo por centímetro, o cada 100 mililitros, es decir, toma distintos nombres. Acá están las definiciones. La absortividad es por ejemplo, es la absorbancia de una solución cuya concentración es 1 gramo por litro, o lo podemos definir como coeficiente de extinción específica cuando es una solución al 1%, o absortividad molar, ¿sí? Todo esto lleva a que tenga distintas unidades, porque en definitiva la absorbancia no va a tener unidades al final, ya que ven que es la inversa. Cuando lo multipliquemos por el paso óptico y por la concentración, estas unidades se van a cancelar. Entonces, gracias a esta ley de Lambert y Wirth,
uno puede relacionar, utilizando siempre un paso óptico conocido, una absortividad conocida para los distintos analitos, podemos determinar la concentración presente en la muestra. Bueno, los equipos para medir absorbancia van a contar con una fuente de luz, que puede ser una lámpara que tiene un filamento incandescente, que emite luz policromática en general, o especialmente para absorción molecular, para un espectrofotómetro. Luz policromática quiere decir que emite a todas las longitudes de onda, ¿sí? A diferencia de lo que sería una fuente de líneas, como las que se utilizan en absorción atómica, que emite a una única o a unas pocas longitudes de onda. Vamos a requerir un compartimiento con la muestra, donde la muestra se coloca y va a tener un espesor conocido, que es el paso óptico. Un sistema óptico para recibir esa luz transmitida y focalizarla y permitir seleccionar la longitud de onda que queremos medir. Y finalmente un detector que va a recibir esa luz transmitida en forma de fotones y lo va a traducir en una señal eléctrica que podamos cuantificar. Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes. Bueno, sin antes dejar de mencionar que si bien uno puede cuantificar utilizando la ley de Lambert y Beer, y es una de las principales aplicaciones de la espectroscopía UV y visible, hay pequeñas desviaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo desviaciones químicas, cuando esas muestras pueden asociarse o reaccionar con el disolvente, por ejemplo, y que produzcan cambios en el analito. Si no va a ser ya lo mismo porque está reaccionando y por lo tanto va a cambiar su absortividad y por lo tanto eso puede afectar la medición. O desviaciones instrumentales cuando no podamos asegurar que la luz, la radiación que estamos midiendo sea solo de la longitud de onda que queremos medir. Es decir, si uno detecta o lee la absorbancia más de una longitud de onda, puede ocurrir que esa absortividad se vea modificada con la longitud de onda, obviamente, ¿sí? Y por lo tanto lo que midamos como absorbancia va a ser la absorbancia de cada una de esas longitudes de onda, no va a corresponder a una única longitud de onda. Por lo tanto debemos asegurarnos que sea monocromática la radiación para asegurarnos que esa absorbancia que medimos se corresponda con una concentración. ¿Sí? Entonces, resulta interesante la medida de la cantidad de luz absorbida, ya que esto, utilizando la ley de Lambert y Beer, nos va a permitir relacionar esa absorción con una concentración. Dentro de los métodos espectroscópicos vamos a tener los que se basan en mediciones de absorción, los que se basen en fenómenos de fluorescencia, es decir, acá no vamos a medir cuánto se absorbió, sino cuánta energía se emite en forma de radiación electromagnética de una determinada longitud de onda. Los que se basan en fosforescencia, los que se basan en scattering o dispersión. Los de fosforescencia sería un fenómeno similar al de fluorescencia, pero que lleva desde su fundamento una pequeña diferencia en ese electrón que pasa de un nivel basal a un nivel excitado, y lo vamos a ver bien en la clase que viene, estos dos procesos. Los métodos de scattering o dispersión hoy en día se utilizan mucho, sobre todo en nanotecnología, porque la dispersión que produce, por ejemplo, un nanoobjeto, una nanopartícula, va a depender en parte de su tamaño, entonces puede utilizarse para determinar tamaños de nanoobjetos, por ejemplo. Los métodos basados en emisión, los métodos basados en quimioluminiscencia, en este caso es luminiscencia generada como consecuencia de una reacción química, ¿sí? No necesitamos colocar una fuente, simplemente al mezclar un reactivo quimioluminiscente va a dar una reacción química que genera un producto con un exceso de energía que al desexcitarse libera esa energía en forma de radiación electromagnética.
Bueno, volviendo al equipo, dijimos que necesitamos una fuente estable de radiación, un recipiente transparente para contener la muestra, es decir, transparente en la región del espectro electromagnético que vayamos a trabajar. No es lo mismo el material que se utiliza en infrarrojo que en UV, que en visible. Por ejemplo, en la región del visible, el vidrio es transparente, pero en la región del ultravioleta no. Entonces en UV, por ejemplo, se puede utilizar cuarzo. Químicamente, el cuarzo y el vidrio son óxido de silicio, pero desde su estructura son diferentes y eso hace que uno pueda utilizarse en el visible y otro no. Y otro en el UV. Bueno, un dispositivo para realizar la medida que nos permita seleccionar la longitud de onda, un detector y un sistema de tratamiento de la señal. En el caso de los métodos de los equipos para medir absorción, va a ser necesario contar con una fuente de lámpara, fundamentalmente para todo lo que es ultravioleta y visible. Son lámparas que emiten en forma continua todas las longitudes de onda del visible o del ultravioleta. En esta región donde dice un sólido incandescente es lo que se utiliza fundamentalmente en espectroscopía de infrarrojo. Una cubeta con la muestra, donde vamos a colocar nuestra muestra para hacer la medición. El selector de longitudes de onda para aislar a qué longitud de onda queremos medir. Un detector que va a recibir esos fotones y va a generar ya a partir de esta zona, cuando llegan los fotones, representados como H por frecuencia, como constante Planck por frecuencia, se van a traducir en una señal de intensidad de corriente, que es lo que vamos a medir, y esa intensidad de corriente va a ser proporcional a los fotones que están llegando al detector. En el caso de los equipos para medir fluorescencia o fosforescencia, hay una pequeña diferencia en el diseño del equipo y en este caso la fuente se coloca en 90 grados con respecto al selector de longitudes de onda. ¿Y por qué puede hacerse esa diferencia en fluorescencia, por ejemplo? La partícula florece para todos lados. O sea, emite luz para todos lados. No, está bien. O sea, la fluorescencia se emite en todas direcciones. Cuando una molécula presente en la muestra absorba esta radiación electromagnética, va a emitir fluorescencia en todas direcciones. ¿Sí? Ahora, si emite en todas direcciones, ¿por qué? No lo dejo igual que en un espectrofotómetro. Para que no me llegue lo de la Para que llegue, exacto. Uno de esta forma nos aseguramos que solamente va a llegar al detector lo que proviene de la fluorescencia. ¿Y qué ventaja tiene? Por ejemplo, la fluorescencia con respecto a la absorbancia. Esa es una. Vos dijiste. Uno es la sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué es más sensible? Por un lado es más sensible medir fluorescencia o fosforescencia, ¿sí? Porque ustedes cuando no tengan una molécula fluorescente en la muestra, la señal que van a registrar va a ser nula, ¿sí? Cuando ustedes medían absorbancia, ustedes tienen que ver una diferencia entre lo que absorbió la muestra y la fuente, ¿sí? Entre la radiación incidente y la transmitida. Supongamos que esta es la intensidad de la radiación incidente y ustedes tienen una muestra muy diluida. La cantidad absorbida, ¿cuánto va a disminuir esa radiación incidente? Va a ser
poco, ¿sí? Supongamos un 10%. ¿Sí? Si esto era 100, este va a ser 90. Ahora, si ustedes tienen fluorescencia y tienen también un valor de 10, van a ver 10 contra 0. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, en los dos hay el mismo valor. Pero si ustedes amplifican esta señal, siempre acá la diferencia va a ser de un 10%. Si lo amplifican por 10, por 100, siempre la diferencia entre uno y otro va a ser 10%. Ahora, si ustedes amplifican la señal sin fluorescencia, va a ser siempre 0. Y esta va a ser, de 10 pasó a 100 o pasó a 1000. Entonces, la relación se va agrandando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes comparan contra 0. Cuando no hay fluorescencia es 0. Acá siempre van a tener los dos señales. Ustedes tienen que distinguir entre dos. Esto es lo que en las diapositivas de seminario se ve como ver todos los focos prendidos y se apaga uno solo. ¿Sí? Representaría esto. Ahora, si tienen todo apagado y prenden uno, verían esto. ¿Sí? Verían una señal. Ahora, la mayoría de los equipos tiene, vamos a ver ahora más adelante en los detectores, tiene fotomultiplicadores que permiten aumentar, que por cada fotón la señal eléctrica se aumente, que no sea un fotón o un electrón, sino un fotón, y se pueda amplificar esa señal hasta que por cada fotón sale de una señal de 1.000.000 de electrones, 10 a la sexta, 10 a la séptima se puede amplificar. Al amplificar vamos viendo que esta señal va cada vez aumentando y por eso es más sensible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la sensibilidad? ¿Sí o no? Bueno, ya que estamos, ¿cuál es el otro parámetro, la otra ventaja que tiene la fluorescencia con respecto a UV visible? Es más específico. ¿Por qué es más específico? No todas florecen. Algo más. Van caminando. ¿Ustedes qué van a tener acá? ¿Qué van a tener que seleccionar primero en un equipo de fluorescencia? La longitud de onda de excitación. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer un barrido y ver a qué longitud de onda absorbe su molécula. Porque si no absorbe la energía, no la va a emitir después como fluorescencia. Y después, ahí tienen un barrido espectral para seleccionar una longitud de onda. Hasta ahí sería lo mismo que hacen con UV visible, ¿de acuerdo? Y después, ¿a qué longitud de onda miden la fluorescencia? A la longitud de onda de emisión, sí. ¿Y cómo es la longitud de onda de emisión? Es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque parte de la energía se pierde por mecanismos no radiativos. No es un proceso 100% eficiente. ¿Sí? Entonces, si parte de la energía se pierde por mecanismos no radiativos y emite, dijimos, a otra longitud de onda, ¿cómo va a ser la longitud de onda de emisión? Mayor. ¿Está claro? Porque al tener menor energía, esa emisión, esa radiación electromagnética que está emitiendo, quiere decir que tiene una longitud de onda más baja, más alta, digo. ¿Sí? Es por eso que al combinar una longitud de onda de excitación y una longitud de onda de emisión, es más específico que UV visible, que solamente porque puede haber dos analitos que absorban a la misma longitud de onda, pero que absorban y que emitan exactamente igual es menos probable. Por eso se dice que es más específico que UV o visible. ¿De acuerdo? Bueno, el resto del equipo es similar que para UV. Tenemos el detector y el sistema de tratamiento de señales. Y luego tenemos los equipos para medir quimioluminiscencia o emisión, en los cuales la principal diferencia es que no necesitamos una fuente de radiación, no necesitamos una lámpara
para producir esa radiación electromagnética. Directamente la reacción química va a ser la encargada de generar ese producto que va a estar con exceso de energía y que al desexcitarse va a perder ese exceso de energía y lo va a emitir en forma de radiación electromagnética. Seguramente vamos a tener el selector de longitud de onda, el detector y el sistema de tratamiento o lectura de señales. En cuanto a las fuentes que se utilizan para espectrofotometría o en métodos espectroscópicos, tenemos las fuentes continuas, que como mencionábamos antes, podemos tener la lámpara de deuterio o la lámpara de tungsteno. Son lámparas que, como se ve acá, emiten en todo un rango de longitudes de onda que van desde el UV y el visible, fundamentalmente, que es la zona que se las utiliza. Y emiten en forma continua, quiere decir que tienen todas las longitudes de onda. Ustedes cuando usan un espectrofotómetro, que ya habrán usado en física, por ejemplo, cuando varían la longitud de onda y pueden medir a distintas longitudes de onda, es precisamente porque esa lámpara les está entregando una radiación policromática, es una radiación que abarca todas las longitudes de onda. Lo mismo ocurre con estos que se encuentran en esta zona, que son en general sólidos incandescentes, que son los que se utilizan en infrarrojo. Los vamos a dejar para más adelante por ahora. Y luego tenemos las fuentes que se llaman de líneas, que son las lámparas de cátodo hueco, y se llaman de líneas porque están formadas por el mismo elemento que uno quiere medir. Por ejemplo, si uno quiere medir plomo por absorción atómica, tiene que usar una lámpara de plomo. Si quiere medir cadmio, utilizaría una lámpara que tiene cadmio. Y lo que hace eso es que, como son transiciones, son átomos, no tienen esas bandas de absorción como tienen las moléculas, las transiciones electrónicas son puntuales, entonces emiten a una longitud de onda muy puntual, ¿sí? Si ustedes hacen un barrido espectral de una molécula, pueden obtener el barrido a distintas longitudes de onda, ¿sí? La absorbancia en función. Ahora, si ustedes ven para lo que se utiliza en absorción atómica, por ejemplo para plomo, van a ver que absorbe a una longitud de onda puntual. Por ejemplo, 250,3 nanómetros, para decir cualquier valor. ¿Sí? Entonces, no pueden hacer un barrido, absorbe puntualmente a una única longitud de onda. Por eso se llama lámparas de líneas, ¿sí? Cada elemento va a tener 3, 4, 5 líneas, dependiendo de qué elemento se trate, a las cuales absorbe, ¿sí? Entonces va a dar señales puntuales a esas longitudes de onda. Bueno, por otro lado tenemos los selectores de longitud de onda. Tenemos dos grandes grupos, los continuos, que están fundamentalmente constituidos por los que son los prismas, o las redes de difracción. Podemos tener filtros de interferencia. Todos estos son selectores continuos, que quiere decir que uno puede ir variando la longitud de onda y medir a todas las longitudes de onda que a uno le interese en la región del ultravioleta o del visible, por ejemplo. Mientras que los discontinuos, como ciertos filtros de absorción, que pueden ser filtros coloreados, según la longitud de onda que utilicemos, puede ser necesario que saquemos ese filtro y tengamos que poner otro filtro diferente, ¿sí? Porque cada filtro va a absorber distintas longitudes de onda y va a dejar pasar a las complementarias. En cuanto a los materiales, para las cubetas, les mencioné antes, podemos tener todo lo que se utiliza en la región del ultravioleta, que es fundamentalmente sílice fundida o cuarzo, que por su estructura cristalina no absorbe, deja pasar esa radiación electromagnética y por lo tanto no interfiere en las mediciones. El cuarzo podría utilizarse en la región visible también, pero como estos materiales de cuarzo son muy caros y el vidrio no absorbe en la región del visible, se prefiere usar vidrio o algunos materiales plásticos también hay que se pueden utilizar en esta zona.
Y en la región del infrarrojo, por lo general, se utilizan distintas sales, como bromuro de potasio, fundamentalmente es una de las más difundidas. Bueno, en cuanto a las celdas, van a encontrar distintos materiales o distintas formas que tienen esas celdas utilizadas en espectroscopía. Podemos tener la celda estándar, que tiene un paso óptico de 1 centímetro. Podemos tener celdas cilíndricas, microceldas que permiten medir volúmenes muy pequeños, ¿sí? 300 microlitros, 500 microlitros. Celdas que estén termostatizadas, celdas de flujo continuo, es decir, tenemos un sistema que va entrando la muestra y va saliendo y permite hacer las mediciones, ¿sí? No exactamente como esta, pero imagínense en una técnica separativa que ustedes van pasando la muestra por un HPLC, necesitan una celda de flujo continuo que permite ir midiendo constantemente. Celdas que tienen distintos pasos ópticos, por ejemplo 2 centímetros, porque permite aumentar la sensibilidad, o sea, duplicamos ese paso óptico, por lo tanto la absorbancia va a ser el doble para una misma concentración. Y luego tenemos lo que se llaman transductores de señales. Estos transductores, tenemos los detectores de fotones, que son los que nos interesan particularmente hoy. Podemos tener fotomultiplicadores, que eran los que les mencionaba antes, que permiten amplificar la señal. Fototubos, diodos de silicio, ahora los vamos a ir viendo. Y tenemos los detectores térmicos, que son principalmente los que se utilizan en infrarrojo. Bueno, dentro de los selectores de longitud de onda vamos a tener dos tipos: los filtros y los monocromadores. Filtros, podemos tener filtros de interferencia que permitan interferir en el pasaje de una determinada radiación y dejen pasar otras. Esto dependiendo del índice de refracción del material y de la longitud de onda. Recordarán de física que uno puede seleccionar cuál es la longitud de onda que va a ser transmitida y cuál se va a reflejar. Estos filtros se van a caracterizar por la intensidad de la radiación que dejan pasar, por la longitud de onda del máximo de esa radiación que dejan pasar y por el ancho de longitudes de onda que dejan pasar. Cuanto más estrecho y mayor sea la intensidad que dejan pasar, mejor va a ser el filtro, ¿sí? Porque nos permite asegurar que esa radiación sea lo más cercano a la monocromática posible. Tenemos filtros de absorción que funcionan absorbiendo ciertas zonas del espectro, por ejemplo, vidrios coloreados o suspensiones de gelatina con un colorante que absorba determinadas radiaciones electromagnéticas. Estos filtros, por lo general, cuando uno tiene un equipo con filtros, va a necesitar ir cambiando los filtros según la longitud de onda que quieran medir. Por otro lado, tenemos los monocromadores. Hoy en día son mucho más prácticos, quizás más difundidos. En este caso vamos a tener que estos equipos o estos monocromadores cuentan con una rendija de entrada de la radiación electromagnética, un lente que produce un haz paralelo, un prisma o red que nos va a permitir descomponer esa luz policromática que viene de la fuente en cada una de sus longitudes de onda, un elemento focalizador y una rendija de salida. Básicamente, en el caso de los que cuentan con redes de reflexión, tenemos una red, por ejemplo el monocromador de Sidney Turner, tenemos la rendija de entrada por donde ingresa la luz policromática, este espejo cóncavo la refleja en haces paralelos y al interaccionar sobre esta red de reflexión, según la longitud de onda de cada radiación electromagnética, va a tener un ángulo diferente en el cual se refleja. Esto va a generar que en esta distancia tengamos, por ejemplo, todas las longitudes de onda. Esto van a ir a un segundo espejo cóncavo que va a focalizar las que corresponden a la misma longitud de onda y la rendija de salida. De esta forma podemos hacer que salga una determinada longitud de onda hacia el detector y modificando, por
por ejemplo, el ángulo de esta red de reflexión, podemos hacer que en vez de salir la longitud de onda 2, como en este caso, la que salga sea la longitud de onda 1. ¿Sí? Eso es lo que uno hace cuando va moviendo la perilla y seleccionando la longitud de onda, por ejemplo. ¿Sí? Una pregunta, ¿ahí se selecciona una banda de longitudes o es una longitud de onda específica? No, acá vos podés seleccionar la longitud de onda que vos quieras medir. Lo mismo puede lograrse en vez de utilizar una red de difracción utilizando un prisma. Si ustedes saben que cuando la luz monocromática atraviesa un prisma, también se descomponen todos los componentes de esa radiación policromática. ¿Sí? Van a tener, por ejemplo, en la región del visible, tenemos la región del violeta, el azul, pasando por el verde, amarillo, naranja y el rojo. ¿Sí? Y según cómo coloquemos este dispositivo y cómo enfoquemos, vamos a hacer que una determinada longitud de onda sea la que salga de este monocromador y atraviese la muestra y sea la que llegue al detector. De hecho, podemos modificar la posición de este prisma para hacer que en vez de que sea la radiación verde, en este caso la que salga, sea la azul o sea la roja, por ejemplo. Lo mismo puede lograrse con una red de difracción, ¿sí? Teníamos la luz policromática que incide sobre la red. Según la posición de esta red de difracción, puede ser que la radiación cercano al azul o al violeta sea la que esté saliendo y pasando por la muestra y llegando al detector. Y si vamos modificando el ángulo de posicionamiento de esta red de difracción, pasamos al azul y si continuamos pasamos al rojo, por ejemplo. La principal ventaja de los equipos con monocromadores es que no necesitamos andar cambiando filtros, ¿sí? Hoy en día, los más antiguos, moviendo la perilla, seleccionamos la longitud de onda de lectura o con el ordenador ya directamente indicamos qué longitud de onda queremos medir y se realiza el posicionamiento de este monocromador para dejar pasar esa longitud de onda. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de un espectrofotómetro por dentro. ¿Sí? Tienen la radiación policromática que se enfoca hacia esta zona que sería la del monocromador. Este es el espejo que direcciona la luz policromática hacia la red de difracción, por ejemplo. Acá se estaría descomponiendo en todos sus componentes. Y según el posicionamiento, uno llega al segundo espejo que lo direcciona hacia donde está la muestra. ¿Sí? En particular, este es un equipo que tiene un espectrofotómetro de doble haz que permite colocar directamente en un compartimiento el blanco que queremos utilizar y en el otro la muestra. Entonces directamente restarle el valor del blanco a la muestra para obtener la lectura específica. ¿Sí? Y así podemos obtener el barrido, por ejemplo, espectral de un analito y la absorbancia a las distintas longitudes de onda según su estructura química. Bueno, en cuanto a los detectores utilizados en los espectrofotómetros, tenemos lo que se llaman células fotovoltaicas, ¿sí? Donde la energía radiante genera una corriente eléctrica cuya magnitud es proporcional al número de fotones que incidieron. En particular, en este caso, vamos a tener una lámina de plata, luego una capa de selenio y una lámina de hierro. Esta lámina de plata está conectada a la de hierro y cuando la radiación electromagnética incida sobre esta superficie, va a producir que electrones de esta capa pasen a la capa de conducción y generen un cambio en la conductividad proporcional a la cantidad de fotones que llegaron. Es decir, en todos estos detectores nosotros lo que queremos hacer es generar una corriente eléctrica que podamos cuantificar, ¿de acuerdo? Y que sea proporcional a la cantidad de fotones que están llegando, ¿de acuerdo? Porque esos fotones que van a llegar a su vez dependen de la concentración que tenemos en nuestra muestra, ¿sí? Ya sea por absorción o por fluorescencia. Siempre
Cuánto disminuye la señal depende de la concentración, o cuántos fotones se emitieron en forma de fluorescencia también depende de la concentración. Bueno, a su vez tenemos los fototubos, como están representados en este diagrama, en la cual tenemos un tubo con una superficie sobre la cual inciden los fotones, y al incidir los fotones van a producir que electrones se desprendan y vayan hacia este ánodo y generen una circulación de corriente proporcional a los fotones que llegaron. Hoy en día es particularmente interesante contar con fotomultiplicadores, ya que permiten que por cada fotón que incide se emita, como en este caso, una cantidad de electrones. Ahora, al tener estas diferentes láminas o dinodos con potenciales cada vez más elevados, hace que la energía cinética que adquieren los electrones al desprenderse de esta lámina y llegan sobre esta, se aceleren, adquieran mayor energía cinética y por lo tanto, al tener mayor energía, al impactar sobre esta superficie, provocan que un número aún mayor de electrones sean desprendidos y acelerados hacia la siguiente. Y así sucesivamente. Con esto se logra amplificar entre 1 millón y 10 millones de veces la cantidad de electrones que se generan por cada fotón. Y por lo tanto, mejoramos sustancialmente la sensibilidad, ¿sí? La detección. Y el otro que nos interesa son los fotodiodos de silicio. Los fotodiodos de silicio están formados por materiales semiconductores de un material dopado llamado N y otro llamado P, que se colocan en forma sucesiva uno al lado del otro, y al incidir un fotón generan también de esta misma forma una señal eléctrica, pero tienen la ventaja de que uno puede hacer un arreglo de diodos y colocar muchos fotodiodos uno al lado del otro. La ventaja es que si uno tiene un detector o un espectrofotómetro con arreglo de diodos, podemos detectar todas las longitudes de onda al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos hacer un barrido espectral en forma tradicional, longitud de onda por longitud de onda, ¿sí? Podemos obtenerlo en tiempo real. ¿De acuerdo? Imagínense que ustedes tienen un sistema separativo en el cual están midiendo un analito que absorbe a una determinada longitud de onda. Por ejemplo, a 280 nanómetros. A medida que ustedes vayan midiendo, este es el tiempo de elusión de ese analito, y en este eje graficamos la longitud de onda. Si ustedes tienen un detector que no tiene arreglo de diodos, lo verían en dos dimensiones. A medida que va pasando el tiempo, si medimos la absorbancia, va a haber un determinado momento en que eluye nuestro analito y luego sigue. Sería como ver esto solamente a esta longitud de onda, ¿sí? Sería un corte. Veríamos la señal que viene así, acá vemos esta señal y sigue, y acá vemos la otra señal. ¿De acuerdo? Al tener un arreglo de diodos que permite medir todas las longitudes de onda al mismo tiempo, obtenemos en tiempo real el barrido espectral de este analito, por ejemplo. ¿Sí? Si hacemos un barrido espectral, para este analito, si medimos absorbancia en función de longitud de onda, veríamos que a esta longitud de onda, cercano a 200 nanómetros, tendríamos un pico de absorción y que después no absorbe. ¿Sí? Ven que prácticamente después no absorbe. Ahora, como lo hacemos en un arreglo de diodos, permite obtener en tiempo real todo el barrido. ¿Sí? En una sola medición. Esto es interesante porque si nosotros tenemos que en el sistema, nuestra técnica separativa, por ejemplo en HPLC, dos componentes están eluyendo juntos,
el barrido espectral sería igual a la suma de los dos componentes de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, si esto era un barrido espectral de un analito, cambiémoslo, y en vez de salir así, cuando lo hacemos, vemos que la longitud de onda hay algo más que absorbe en esta zona, y nosotros sabemos que nuestro analito no absorbe a 400 nanómetros, y cuando hacemos el barrido espectral sí vemos que hay algo que absorbe, podemos decir que no lo estamos separando bien, ¿sí? Y que hay que mejorar el sistema separativo, por ejemplo. Bueno, además, eso aplicado a un cromatograma, ¿sí? A una técnica separativa como lo vamos a empezar a ver la semana que viene. Son todas técnicas que permiten separar los analitos de una muestra. Ahora, si nosotros tuviéramos una sola muestra, la posibilidad de hacer directamente un barrido espectral sin tener que ir haciendo... Ustedes saben que tendrían que medir el blanco a cada longitud de onda y luego restárselo a la muestra a cada longitud de onda cada vez que van cambiando. Acá podrían hacer un barrido de todo el blanco, sacar todas las longitudes de onda y después hacer todo el barrido con su analito y restárselo directamente. Entonces lo que se gana en tiempo es muchísimo también. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. La bibliografía ya está disponible, ustedes la saben. Y acá les agregué 2 videos que si les interesa verlo como fundamento, les puede servir, pero no estudien de los videos, ¿sí? O no estudien